Bueno, Luis, comentarles, tengo a Beto en la línea. Vamos a intentar, Ajá, vamos a intentar que Beto hable a través de una llamada telefónica. muy Va- bien. Ujú. si yo desde luego lo escucharé bien. Si ustedes no lo escucharan bien, háganmelo saber para ver cómo podemos mejorar un poquito la calidad, pero espero que así funcione y podamos escuchar a Beto. Lo pongo en altavoz entonces. Ok. Beto, adelante. Gracias, buenas tardes. He tenido algunos problemas con el Zoom. Me está escribiendo también, incluso el embajador Luis García Yerno, que quería comunicarse, tampoco haya cómo. Yo ya lo he tenido desde la sesión en la que me comuniqué con él, en donde, bueno, le escuché su exposición, la presentación de su libro. No sé qué pase, supongo que es un problema meramente técnico. Pero bueno, miren, me llama la atención que esta iniciativa que se somete hoy a discusión, que está en plena discusión, concretamente en la Cámara de Diputados, data del 28 de abril. No obstante, en fechas recientes se anunció que se había presentado nuevamente esta iniciativa en la Cámara por parte del presidente. No sé si es un mero anuncio publicitario, una mera nota de prensa, o que se está presentando dos veces la misma iniciativa. Ese es un vicio de procedimiento. Debemos tener mucho cuidado que el vicio de procedimiento no afecte los procesos legislativos, porque daña el proceso democrático, el proceso legislativo como tal. Supongo que es la misma iniciativa del 28 de abril, supongo que nos estamos ciñendo a la iniciativa presentada ese día. Pero bueno, esa es de mera forma, que en este tipo de debates pues todo es cuestión menor. Le veo una enorme virtud a la iniciativa, que es que desaparecen las circunscripciones uninominales. Se votará por circunscripción equivalente a la entidad federativa mediante listas. Y eso encuentra un antecedente muy interesante hace un siglo en la Argentina. El presidente Peña Sáenz, según nos dice en su Tratado de Derecho Constitucional, de suerte y manera tal que, por ejemplo, Puebla tiene 16 diputados federales, habrá una lista de 16 diputados por cada uno de los partidos de las plataformas independientes que compitan, y la asignación de estos diputados será por representación proporcional. La iniciativa contempla una ecuación un tanto rara, un tanto difícil de lograr en la realidad, creo yo, para aquellas entidades que tienen solo dos diputados, como Colima y Aguascalientes. Creo que ahí va a ser un tanto difícil implementar esta idea, que a mí no me desagrada en lo más mínimo. La representación proporcional tiene nuestros antecedentes entre nosotros, desde los diputados de partido de López Mateos, en aquella época, en el año 62, hace más de 60 años justamente, no se correspondía con la proporción efectiva de votos de cada partido político, sino hasta un determinado monto nada más. Tú tienes una representación equivalente, puedes llegar a tener un diputado hasta un tope, sin que ese tope se equivalga a la representación proporcional de tu votación efectiva. Esto se establece a partir de la reforma Reyes-Heroles del 77. ¿Cuál es el problema de esta reforma o cuál fue el vicio? Para mí siempre un vicio, que dijo que sirvió para sacar al país de la violencia en una época de una oleada guerrillera, para mí tanto exagerada. No se tuvo la oleada guerrillera de la América Central o de Sudamérica, perdón, pero no se tuvo. Bueno, sin embargo tuvo este efecto, pero servía para la época de los controles metaconstitucionales que decía Carpizo, que es un eufemismo de Carpizo, en realidad eran dictatoriales, en realidad eran inconstitucionales. Pero bueno, esos esquemas de controles no escritos tipo mafia, podría darse la representación proporcional y al mismo tiempo el esquema norteamericano uninominal. Y si desaparecen esos controles, eso no puede ser. Esto crea una parálisis y una crisis de gobernabilidad irremisiblemente. Por una razón, ahora que fue, por ejemplo, la reforma del 2014, que los boletines de prensa destacaron las virtudes de la reelección. La reelección es una virtud en el sistema norteamericano, no para efectos de lo que es el boletín de prensa, por cierto, pero bueno.
Eso es virtud en el esquema norteamericano porque el congresista, el congressman o el senador obedece a su base electoral y solo de manera difusa a sus dirigencias partidistas. Por el contrario, el sistema de listas al estilo de la República de Bonn, de la Alemania de la Constitución del 58, es todo lo contrario. En esos sistemas de representación proporcional, los votos exigen controles partidistas muy sólidos y centralizados. Entonces no podemos tener la virtud de la reelección si tenemos también una plataforma de representación proporcional. Ya era urgente para entrar a una regulación democrática, una regulación legal, democrática, quizás es un término demasiado grandilocuente, optar por uno de los dos sistemas. Yo por formación hubiera preferido el norteamericano, por gusto personal, pero eso es un gusto personal mío. Lo que no se podía era la mixtura. La mixtura creaba problemas muy graves que sirvieron para oxigenar bajo las bases del sistema controles no legales, de controles tipo mafia. Si esos métodos de control desaparecen, no funciona la mixtura. Esa es la gran virtud que yo veo en la reforma, en la iniciativa de reforma. Veo un enorme defecto, que es el problema de las morfologías de los poderes. Hace un estudio la exposición de motivos pidiendo que se reduzca el número de representación por proporción de habitantes. Yo creo que es sano que es indispensable que se elimine el número de representantes a nivel federal. Es un exceso. Pero es un exceso no tanto por lo que hace la representación proporcional por habitantes. Eso también, pero no lo veo tan grave. Es un exceso para su funcionamiento. La Cámara de Diputados, en la famosa 26 legislatura de Madero, tenía 100 diputados. Sacaron 4 para desestabilizar un gobierno, el famoso cuadrilátero. Claro, hay que verlo así como mecanismos, no el aspecto moral que es Madero, o el aspecto cívico-histórico, sino el aspecto de funcionamiento. En medio de 504 diputados, por muy brillantes que sean, así sean Nemesio García Naranjo, Querido Moreno o Manuel Lozano, el diputado de 26, ¿no? Bueno, en fin, no van a ser ningún eco, porque los diputados que pierden. Los contrapesos son interesantes, que son proporcionalmente adecuados. Otros diputados. Se está dificultando la escucha, ¿eh? ¿Perdón? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bueno, son 500 diputados entre el número de sesiones y las horas que duran cada sesión, da un promedio de 15 minutos durante todo el mandato de trienio. ¿Qué se puede decir inteligente de 15 minutos sobre la relación con Estados Unidos, sobre la coordinación fiscal, sobre la preservación del medio ambiente, sobre la política hídrica? Muy poco, ¿verdad? 500 diputados son un exceso. Toda legislatura en el mundo, los que manejan una cámara son unos cuantos, de 10 a 20, 30 cuando más. No podemos reducirlo a un comité de expertos porque pierde su razón de ser. Necesitamos el corifeo. Y empleo el término dramático con estricto sentido. El origen tanto del proceso judicial como de la representación legislativa es el mismo de la tragedia. Es el personal en la plaza pública. Entonces requiere un corifeo. Pero si el personal son 20 sujetos y el corifeo son 480, el personal se apaga. Si necesitamos un corifeo, los que se dedican a la grilla, eso que les gusta tanto, hay que tienen sensibilidad social, así le dicen esa cosa, no sé por qué. Pero bueno, eso se requiere en una asamblea para que sean el corifeo, pero no pueden aplastar la voz. Entonces hay que buscar el equilibrio del número adecuado. Por el contrario, en las legislaturas locales reducirlo, o en los cabildos, pero creo que es más grave en términos de estabilidad política, en las legislaturas, reducir el número es gravísimo. Se cita siempre el ejemplo de Tabasco. La legislatura de Tabasco tiene 17 congresistas. Vamos a reducirlos ahora que a 15.
Por lo tanto, se requiere tan solo 8 asistentes para que haya quórum. Y por lo tanto, 5 voluntades para expedir una ley contraria al gobernador. 6 para fincarle responsabilidades a él o a su gabinete. Tenemos garantizado ahí la inestabilidad política. Entonces necesitamos ampliar, al contrario, yo creo que en las legislaturas no solo ampliarlo, yo sería partidario incluso de abandonar para siempre el sistema Nebraska. Nosotros hemos sido férreos seguidores del sistema Nebraska porque la Constitución de 1857 era unicameral y así lo reprodujeron todas las constituciones locales. Se habla mucho de que Oaxaca y Puebla tuvieron Senado, pero no era la Constitución original, eso lo acabo de ver precisamente, que José María Castillo Velasco. Todas eran unicamerales. Y la verdad es que ese sistema solo funciona en Nebraska. Uno o dos estados más de la Unión Americana que han asumido ese esquema en alguna ocasión, ese sistema en alguna ocasión, lo han abandonado de inmediato, porque se requieren lo que Karl Lowenstein llamó equilibrios entre poderes e intrapoderes. Si una sentencia no puede ser impugnada ante una instancia de alzada, no hay controles al Poder Judicial. Si una acción legislativa no tiene capacidad de revisión, número adecuado de congresistas para que no sea una pequeña camarilla, cámara revisora, pues nos puede crear perdón por la expresión, pero suele usarse mucho, diarrea legislativa. Se dice que el padecer de legislar es enorme, que es que pocas cosas corrompen tanto en la política. Y se habla del ejemplo del emperador Maximiliano, ¿no? Que era su pasión por legislar, que expidió una brillantísima ordenanza de marina mercante para un país que no tenía barcos. Eso se suele certificar en ejemplo a nivel mundial, no solo en México. Necesitamos controles intra poder legislativo. El ejecutivo tiene el referéndum, que quizás sea más simbólico que coercitivo, pero bueno, son los sistemas de controles intrapoderes de los que hablaba luego. Emilio Rabasa, aquí en México en el siglo, hace más de un siglo, principios del siglo XX, señalaba que lo importante de un órgano no es el número, no es los muchos o los pocos que tengan, sino la naturaleza que desempeñan. Perdón, lo decía respecto al tamaño. No importa que una nación centroamericana sea más chica que nosotros. No importa que un estado sea más chico que la federación. Entonces, el tamaño y la dimensión adecuada del órgano es lo que tiene que estar en discusión. Quisiera nada más, antes de hacer varios aspectos, para que en otra ocasión, en otra ronda, pudiésemos hablar sobre el presidente Echeverría. Algo que refiere también el constitucionalista argentino Rafael Milza respecto a esa ley, a esa disposición electoral que expidió hace un siglo el presidente Peña Sáenz. Eliminamos la circunscripción uninominal, eliminamos con ello el clientelismo político, el clientelismo social, que es gravísimo. Yo creo que entre nosotros es terrible, es un cáncer, es un verdadero cáncer de la política. El problema es que le veo esta ventaja a la iniciativa. Decía piensa ya en el año 60, hace 60 años, que esta ley se expidió en contra de lo que establecía expresamente la Constitución Argentina de 1853. A mí se me ocurre que si no hay el número suficiente de votos para hacer una reforma constitucional en materia electoral, puede sacarse una ley que a la lista por estados. Violaría eventualmente el 52 constitucional, pero esa disposición, esa transgresión a la Constitución tendría que impugnarse. Y esta impugnación tendría que contar con 8 votos en la Corte. Así que eventualmente podría sacarse adelante este postulado sin necesidad de una reforma de la Constitución. Creo que eso es interesante explorarlo. Y yo hasta aquí, para ya no cansar más, ya me excedí. Aquí la dejo, ¿no? Gracias, Beto. Muchas gracias. No, Beto, yo te sugeriría que te quedaras en la línea
no tenemos inconveniente. Quédate en la línea, por si intervinieras nuevamente, que seguramente así será. Bueno, Luis, ¿quisieras comentar algo? Luis, ¿me escuchas? ¿Quién ha apagado su micrófono? No, que los Ya. planteamientos de Beto son muy interesantes. A mí en el aspecto, sí, te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Luis. Sí. No lo tengo encendido. Tengo encendido el micrófono. Se escucha, ¿No se le me escucha oye? bien. Sí, le oímos. Sí, estaba apagado hace rato, pero ahorita ya está encendido. No. Tengo encendido mi micrófono, ¿no se oye? sí se está viendo, yo sí oigo. Sí, se oye, sí. Ya se escucha. Aunque ahora se le ha quedado la imagen parada. Luis, te escuchamos bien, solamente tienes un ligero retraso, pero te escuchamos perfectamente. Bueno, hemos perdido a Luis. Creo que ya lo tenemos de vuelta. Luis, No más que active el micrófono. Si ya me Ahora sí. escuchan. perfectamente. Perfectamente. No, decía yo que el planteamiento de Beto es muy interesante. Por supuesto que hay este aspecto de la reducción de los diputados federales y de los senadores no es, decir, no es de impugnarse, porque ya la experiencia nos ha hecho ver que son un exceso de personas que están simplemente llenando un puesto, que nunca aportan y que votan masivamente, ¿no? Y el segundo aspecto es que se han vuelto camarillas que se aglutinan a favor o en contra, pero que no hay suficiente análisis ni para defender ni para atacar, ¿verdad? Y eso precisamente es uno de los problemas de la cantidad. El reducirlo, pues nos pondría a la altura de países muy fuertes, ¿verdad? Que actúan con conocimiento de lo que están representando. No están representando simplemente un partido, están representando a un grupo de ciudadanos. Y esa es la gran ventaja, no nada más de reducirlos, sino de comprometer en la selección a las personas que son votadas, ¿verdad? Porque tienen arraigo y tienen capacidad representativa. No porque pertenecen a un grupo o a un partido. Ciertamente, cuando uno ve la reducción en los estados, dice, bueno, se puede hacer otra fórmula, porque siempre hay la tentación, ¿verdad?, de una unificación generalizada cuando los diferentes estados, por ejemplo, pues tienen también diferentes necesidades, diferentes maneras de concebirse a sí mismos.
Eh, y yo creo que esto sí exigiría una revisión de parte de la parte de los grupos locales, ¿verdad? Que, que las elecciones de diputados locales, ¿verdad?, respondiera a verdaderas necesidades locales, ¿sí? Que no fueran ni siquiera la representación generalizada del país internamente, ¿verdad? Sino que tuvieran pues un respeto a su propia constitución, ¿verdad? Y que su propia constitución, también respetando la general, pues hiciera sus propias determinaciones. Sí, yo siento que en un país tan grande como México y tan diverso, no se pueden, las partes locales no se pueden tocar con principios generales idénticos para todos. Y no digamos también lo que sucede con los ayuntamientos. Este es un aspecto que yo creo que sí vale la pena revisarlo. Que ahorita no se tocó, pero creo que es muy importante. En la historia de México hemos visto esos sucesos entre controlarlo todo desde el centro o dejarlo a las a los estados, ¿verdad? Controles legales, de alguna forma, ¿no? Tenemos la experiencia de la educación, por ejemplo. Sí, en la educación se hacen leyes para que todos sigan, por ejemplo, los mismos planes de estudios, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que los estados y la educación no es solo la escuela, ¿verdad? Y que cada estado tendría que definir cuáles son sus carencias educativas, no nada más carencias de escuela, sino carencias educativas, ¿verdad? Y hacer entonces sus propios proyectos de acuerdo a los lineamientos de la Constitución General, pero de acuerdo a las reglamentaciones que se hacen generales. Esto, yo digo, debería ser análogo también respecto a salud y respecto al agua y respecto a muchos otros aspectos, ¿verdad? Que no se pueden regular, sino nada más como principio desde el centro. Esa es mi reflexión. Gracias, Luis. Pide la palabra Arturo Romero. Arturo, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Sí me dieron la palabra, ¿verdad? Es que de repente los perdí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, adelante, Arturo. Sí, nada, es un comentario. Escuchando la clásica mañanera, de repente me desconcierta un poco lo que a veces escucho, porque escuchaba, digamos, tres frases, que es lo que me acuerdo ahorita. Decía que dejemos de una vez atrás y para siempre la historia de los fraudes. Hablando de la reforma electoral, ¿no? Es como una introducción, ¿no? A por qué se necesita la reforma electoral, y dice es que es importante dejar atrás de una vez y para siempre la historia de los fraudes electorales. La segunda que yo recuerdo, y seguramente hubieron más, la segunda que yo recuerdo es que tenemos que hacer que la democracia sea más barata, porque la que tenemos es demasiado cara, es mucho, 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 muy, muy cara. Y la tercera idea que yo escuché es que hay que instaurar
y que se normalice la vida democrática del país. De esas tres, me llama un poco la atención de repente esto de dejemos de una vez y para siempre los fraudes, porque pues, me parece que si la gente que es libre sale a votar, pues no tendría necesariamente por qué haber fraude, porque esos tiempos creo que ya han pasado, ¿no? Pero bueno, en el tema específico de... que es lo que a mí me llama el tema del presupuesto para los, había mencionado 24,000 millones de pesos que se iban a ahorrar, no sé en cuánto tiempo, no sé en qué periodo, y mi pregunta más bien va enfocada en todas las elecciones, pues los partidos políticos requieren financiamiento gubernamental para poder llevar a cabo sus campañas. Y a pesar de que reciben vemos que existen muchos empresarios de diferentes ramas, de diferentes ramos, que invierten en las campañas políticas, invierten grandes cantidades de dinero. La pregunta es, ¿no se corre el riesgo de que si se limita la capacidad financiera de los partidos políticos, aumente entonces el poder de la iniciativa privada en los gobiernos, en las elecciones y en los gobiernos y en los diputados y en los senadores? Ese es un tema que me causa un poco de conflicto, porque si no existen todavía los mecanismos para que los empresarios no metan las manos en las campañas, pues yo creo que no va a ser tan bueno esto de la reducción del financiamiento de los partidos. Y la otra es, hablaba el doctor Luis Benavides, como siempre, de la importancia de la educación. Y los partidos políticos, en teoría, deben de llevar a cabo capacitación política para sus militantes. Yo no veo que la hagan. Y si la hacen, a lo mejor yo no me entero, ¿no? O sea, a lo mejor yo no me entero de ningún partido. Y entonces, si se reduce ese presupuesto, yo creo que la capacitación política de los partidos, que es mental, pues es a lo que quería hacer. Arturo, te perdimos brevemente, pero me parece que esperas la contestación de Beto y de Luis, ¿es correcto? Ah, sí. Termina solamente por decir que en el sentido de la capacitación política de los partidos, que si se reduce el financiamiento, pues yo creo que si ahorita la capacitación política es pequeña, a lo mejor desaparece, ¿no? Correcto, Arturo. Beto, ¿estás con nosotros? Me alejo de la máquina para que no se haga interferencia. Bueno, quisiera antes de entrar al problema del financiamiento, un aspecto que es interesante y que es lo que le veo mucho a la iniciativa, es se han ido de una vez y para siempre. Lo que hace a los numéricos sí. Es francamente demagógico que la gente se rasgue las vestiduras por el famoso PREP. En el PREP no se hacen fraudes electorales. El PREP, porque simple y llanamente tiene que cotejarse con la jornada de cómputo distrital. Si alguien hace un algoritmo para alterar el PREP, no es un defraudador, es un ocioso. Bueno, en fin, eso, el resultado numérico ya no está en duda desde la reforma que tanto alaban. A mí es una porquería desde el 89. Pero bueno, y ahorita vamos a ver lo que es un cuarto poder. Y si lo dicen los señores de Nexus, no son garantía para mí de nada serio, no sé si para alguien. Pero bueno, desde ese punto de vista, esos fraudes ya se acabaron. Y el problema, y por eso es lo importante que se atienda a lo que apunta la iniciativa en materia de las circunscripciones uninominales, de las distritaciones, es en los controles las clientelares. En los controles clientelares sí sigue habiendo problema. Ese problema no está en el resultado numérico, está en la legitimidad con la que se vota. ¿Cuál es la eventual ventaja que yo veo de esto?
Insisto, yo era partidario del sistema norteamericano, sigo siendo partidario del sistema constitucional norteamericano. La ventaja es que se deja de enfocar la política a controles cooptativos, a cooptaciones clientelares, y se tiene que discutir los temas nacionales, los temas de importancia electoral, los temas generales, que es lo que es política. Gestoría no es política. Punto. Y punto, no es más. Entonces, una lista de 15 diputados no se aboca a una zona de circunscripción distrital, tiene que recorrer toda la entidad federal. Es uno de los problemas políticos sociales de la entidad federal. No buscar tener control por la precariedad de la tenencia de la tierra en el sur del municipio. Yo voy a permanecer esto permanentemente sin resolver, permanentemente precario, porque así tengo los controles. Eso desaparece con esto. Ese aspecto de dejarlo atrás sí es valioso. Ahora, el problema del financiamiento. Se supone que por eso mismo se establece ya y desde 2007 se establecieron la ley de la reforma electoral de 2007 se estableció eso de que no se pudiese contratar por parte de particulares espacio en televisión, medios de comunicaciones para no hacer propaganda. Estaba viendo aquí una sentencia muy interesante de la Corte de Distrito de Washington, D.C. del 74, por la ley que se expidió por parte del Congreso de los Estados Unidos ese año. O sea, la ley que se expidió para elecciones federales en virtud del escándalo Watergate. Y lo que impugnaron unos congresistas fue eso, la libertad de contratación. Hemos tenido un nivel de regulación brutal en las elecciones. En esa época fue porque entonces se posicionó el gobierno, no protestaba. Creo que el resultado fue cada vez más ridículo, cada vez estamos más regulados. Y esas regulaciones pues no sirven para nada. La acción política no es eso. La acción política no puede estar regulada de esta manera. Recortar el gasto tiene la ventaja, según la exposición de motivos, o tiene la explicación, mejor dicho, según la exposición de motivos, que se tiene acceso a los espacios de radio y televisión. Esto también se reduce en la exposición de motivos, pero a través de esos espacios se utiliza para el debate. Ya no necesito más que el debate, ¿eh? Ya el hecho de que llevar juguetitos al distrito ya no lo vas a hacer. A menos si quieres llevar juguetitos a todo el estado. Y al resto del estado, a ver si te conocen o no, porque las campañas son para eso, para dar a conocer una plataforma, no para que me conozcan de toda la vida. Yo no sé el método de arraigo porque les gusta tanto. Pero bueno, en fin, será muy bonito pues para ser mayordomo de las fiestas patronales, pero para la representación del Estado estas cosas son contraproducentes. Crean una herencia perpetúan, mejor dicho, una herencia de caudillismo que yo no sé a quién la puede aplaudir. Me salen con que es la cultura, pues si les gusta mucho la cultura a la gente que vayan a Bellas Artes. Estamos hablando de cómo funciona el Estado. Y el Estado tiene que ser funcional. El Estado tiene que ser funcional, no simbólico. La simbología está en otra parte, está en otros aspectos. Y la simbología es muy valiosa, pero en otros aspectos de la vida de una sociedad, no en los órganos del Estado. Lo que sí, pero siguiendo un poco los argumentos y la inquietud, por tanto la pregunta de específico de Arturo, ahorita que nos invitaron en la embajada de Venezuela, estuvimos platicando con el presidente del Consejo Nacional Electoral, con el doctor Castanilla, que fue donde habló de la historia constitucional y se estableció en la Constitución de Angostura de 1818 un poder electoral. Eso siguiendo a Benjamín Constant. Benjamín Constant se salió de los poderes tradicionales del Estado de Montesquieu, que era un cuarto poder, el poder electoral. Curiosamente, viendo las constituciones particulares de los estados del siglo XIX, hubo dos estados en México que bajo la Constitución del 57 tuvieron poder electoral, el estado de Nuevo León, Coahuila y el de Querétaro. Se señalaba así porque los colegios electorales que elegían de manera indirecta a los congresistas pues eran electos popularmente. Eso les daba un carácter de un cuarto poder temporal, según la regulación de estas constituciones particulares. Yo en lo personal no soy partidario de que exista un cuarto poder, pero que es nefasto el esquema electoral que se hizo a partir del escándalo de Huejotzingo, de nuestro amigo Martín Escobar, del 96, 97, no sé por qué lo presumo acá. Somos una generación que hizo tal cosa, pues una generación que debe sentir vergüenza de haber hecho semejante porquería. No sé por qué lo
personas que están en contra de la institución del poder. Y es la razón de ser de la institución que hace colapso nació de la ley. Fue la razón de ser de la institución. Si un elemento, si un conjunto, que es lo que es el orden legal, no es la tradición y la cultura, es un conjunto matemático. Si a un conjunto se le meten elementos discordantes, se crea entropía. La entropía se da precisamente, y más aún, si los elementos discordantes pues, son del eje central reactivo, reactor, mejor dicho, del sistema. Este cuarto poder, que de hecho se estableció en México, pues va a crear la entropía que se vivió durante muchos años y se sigue viviendo. Esto no se echa abajo con el actual sistema, y al contrario se fortalece, y eso no me gusta mucho. La idea de que el órgano electoral sea electo no es electo a la base, eso tendría una muy irónica implicación, ¿no? Para que no haya controles, entonces que el órgano electoral sea electo. Sí, pero ¿quién va a organizar esa elección? Es ridículo, ¿no? Actualmente el sistema que se propone es que los poderes del Estado, la Corte, el Congreso, el Ejecutivo, seleccionen a posibles candidatos y esos candidatos se sometan al voto popular. Prohibiéndoles hacer proselitismo, no sé qué. Quizás, quizás. Yo creo que hay que volver a la ley del 7 de enero de 45. De crear una comisión electoral dependiente del gobierno. La idea de una división tripartita de poderes, es que el gobierno compromete su buen nombre en la opinión pública nacional e internacional por el resultado de las elecciones. Me dicen, no, es que somos unos cínicos, un país de cínicos. Bueno, los que integran el INE son el mismo país, ¿eh? No veo por qué ahí porque los eligió la Coparmex y la revista Nexos, o por qué se volvieron mejores. ¿Qué es lo que los expugó de cínicos? ¿Por qué van a ser menos cínicos que el jefe del Estado? Yo voy a recomendar la lectura de la teoría del Estado de Yeltsin. Los patrones sociales, o sea, las instituciones se manifiestan como una organización social. Que hay que horror que el Poder Ejecutivo organice las elecciones porque es un cínico, bueno, y porque es un organismo descentralizado, una pared estatal, es eso que se dice, ¿eh? No que porque es ciudadano, no sé qué significa eso. Ciudadano es todo mexicano mayor de 18 años. Eso es propaganda, eso es para el boletín de prensa. Pero bueno, ¿por qué van a hacer de otra manera? ¿Por qué van a ser mejor si es la misma sociedad? Porque si una sociedad no tiene capacidad más que para poner al frente de la jefatura del Estado un cínico, ¿de dónde va a sacar esa misma sociedad fuerzas para poner al frente de una paraestatal dedicada a lo que no fueron creadas las paraestatales, que para intervenir en la economía, sino para hacer funciones políticas, que no es la naturaleza de las paraestatales? ¿Por qué va a poner a gente mejor que en la jefatura del Estado? ¿De dónde? Si es la misma sociedad. ¿Qué pasó? No, nunca entendí. No le dio lo grandioso a Google por ningún lado, por cierto. Pero bueno, hay quien le quiere aplaudir. No, yo no. Bueno, actualmente está bajo ese esquema, va a votarse a nivel popular lo que seleccionan los poderes del Estado como posibles candidatos. Se les prohibirá hacer proselitismo, se les proselitismo de índole electoral, de índole partidario, mejor dicho. Y bueno, volviendo a la mesa a uno de los aspectos también que planteó Arturo sobre la fuerza de los partidos políticos, tendrán que tener una mayor capacidad doctrinal forzosamente y por lo tanto invertir o gastar en capacitación política, porque ya no van a gastar en controles clientelares. Desaparecen las instituciones uninominales. Y hay un detalle muy interesante en las candidaturas independientes en el proyecto de reforma. En las candidaturas independientes no requieren juntar firmas de 40,000 personas, no requieren eso. Requieren nada más inscribirse. Entonces, si un partido no se dinamiza con permanente fluido democrático y renovación de cuadros, sino que se enquista, le da esclerosis, pues va a provocar que se salgan de sus filas cada momento candidatos que inscriban una lista independiente. No es más, lo único que se requiere es inscribir una lista, nada más. A 16 diputados federales y a 2 senadores en el caso de Puebla, a 41 no, porque ya no nominales a la legislatura del Estado, 29 a la legislatura del Estado, y no sé, regidores
Entonces, cuánto sea la planilla por cada ayuntamiento. No necesita nada más para ser un candidato. Entonces, esa capacidad es muy teórica. Quizá nomás me escribo, sí, te escribes y ya nada más hay que tener un consenso y una base social y tener eco en la sociedad para que esa lista sea votada, Pero si los partidos se niegan a tener una vida dinámica, una vida institucional, una vida de renovación de cuadros, pues va a propiciar que se formen esas. Nada más así para concluir, perdón, que ya nos excediendo de masilla. Los partidos políticos antes de la reforma malhadada de Jesús Reyes Heroles, que los convirtió en instituciones de interés público, eran asociaciones civiles y nada más que asociaciones civiles. Yo creo que eso tiene que volver a hacer. El señor que se autor de la iniciativa, Pablo Gómez, me acuerdo de una vez que se congratuló de que obligaban al Partido Verde a tener elecciones internas, que no había democracia. La sentencia del tribunal que obligó esto usa la palabra democracia, emplea la palabra democracia en sus considerandos de un diccionario de política, no de ningún precepto. Okay. Claro, no sé si se haya dado cuenta el señor Pablo Gómez que con esos argumentos estaba bien proscrito el Partido Comunista por el centralismo democrático, no sé si se haya dado cuenta. Eso no queda claro, pero de cierta forma hay una salida hacia esto con este aspecto de las candidaturas independientes. Los partidos políticos tendrán que volver a ser simples asociaciones civiles. Gracias, Beto. Luis, adelante, por favor. Sí, es curioso como muchos gobiernos en el mundo tienen un ministerio de elecciones, ¿verdad? Y los partidos funcionan como asociaciones, no forman entes públicos, ¿verdad? Esto para reforzar lo que acaba de decir Beto. Y respecto al financiamiento de los partidos, pues ha sido abusivo, ¿verdad? Porque no nada más no utilizan los recursos para capacitar, nadie capacita, sino que esos recursos son para que los dirigentes de los partidos pues hagan lo que se les pegue la gana, ¿verdad? Entonces yo creo que esta reducción del financiamiento a los partidos debe ser muy drástica, con reglas muy precisas de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer. La otra parte que quería decir es que no hemos cumplido el artículo 31 de la Constitución. Ningún ayuntamiento ofrece la permanente formación cívica que pide el artículo 31, que no está reglamentado. Y entonces, bueno, pues que sean los ayuntamientos los que convoquen a los ciudadanos para la formación física, y ahí dice, por formación cívica, y ahí dice también militar, ¿verdad? Para la defensa de la patria. Bueno, quitemos de lo militar y que sea para la defensa de la patria, ¿no? Que es parte justamente de lo que el artículo 3 llama amor a la patria, ¿verdad? Yo, si fuera a utilizarse ese dinero para capacitación, lo haría vía los municipios, también con reglas muy claras que se reglamente y que sea obligación de los mexicanos, como dice el artículo 31, acudir a la formación cívica para que recuperemos este amor a la patria. Que hoy me llamó mucho la atención de la caricatura del Fisgón
en la jornada, ¿no? Saca dos señoras muy elegantes, ¿verdad? Y una dice, qué desgracia que el presidente no hable inglés. Y la otra le dice, y peor, que se comporte como mexicano, ¿verdad? Ese es justamente lo que nos falta. No apreciamos nuestra propia cultura, no apreciamos nuestra propia historia y nos inclinamos mucho, ¿verdad?, por visiones extranjeras. Entonces, exigirle a los ayuntamientos y darles recursos, ¿verdad?, para que se ocupen de la formación cívica. Si no, los mexicanos no podemos cumplir con ese mandato constitucional, que es acudir cuando nos citan, y si no acudimos, pues que haya sanción. Gracias, Luis. Saludo a Constanza, a mi amigo Telésforo, a Luis García Yerdan. Si alguien más tiene alguna inquietud, el micrófono es todo suyo. Yo quisiera preguntar, bueno, Adelante, Manuel. quisiera compartir un dato que a mí me llamó la atención cuando yo era funcionario en España y estudiaba legislación de la Unión Europea. Es que el Parlamento Europeo se considera reunido en sesión plenaria con un quórum de 1/3 de los parlamentarios. Con un quórum solamente de 1/3. Puede tomar decisiones de mayoría cualificada. Bueno, da un poco la impresión de ser una especie de agencia de colocación para personas con poco interés en servir al público. Sí tengo una pregunta también, y es si aquí en México aplica la llamada ley o fórmula de Hont. Para quien no le suene, es el tal Hont, es un político, un legislador francés, y esta fórmula matemática, que yo no conozco, bueno, poca gente la conoce completamente, es la que se utiliza en el Congreso de los Diputados, que es la Cámara de Representación más política, donde se hacen los grupos parlamentarios, según los resultados de las elecciones, es la que se utiliza para calcular cuántos congresistas o cuántos diputados le corresponden a cada partido. Claro, ¿qué sucede? Que esta ley, desde que viene utilizándose, aplicándose en España, que es como mínimo desde el año 78, que es cuando se hizo la última Constitución, privilegia a los grandes partidos y quita representación a los pequeños partidos. Luego el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial, ya tiene otros criterios y se maneja por provincias, ahí no hay tanta polémica, pero sí lo hay en la famosa ley de Hont, que mucha gente quiere derogar, porque vamos a decir, la escalada de desafección política que las personas buscan castigar a los grandes partidos, en el caso de España, el Partido Popular, el de centro derecha, el Partido Socialista, o el español, que es de centro izquierda, y se maneja o bien votar en blanco o bien votar únicamente a partidos de representación mínima, como para darles un toque de atención para que estén más por servir al país que no por servir a ellos mismos, a sus intereses, ¿no? Pero bueno, en España viene levantando mucha polémica el que las elecciones, los resultados a la hora de distribuir a los diputados del Congreso se haga en base a esta escala o fórmula de Hont. Y no sé si aquí en México se emplea o cómo se hace aquí en México para decidir, según tantos votos corresponden a cada partido, tantos congresistas o diputados. Gracias, Manuel. Pongo a Beto en la línea porque quiere contestar ese. Se los comunico. Adelante, Beto. Yo te escucho, los demás me parece que también. Adelante. Sí, bueno, mira, la respuesta era en el sentido de mi explicación. Sí, pero se escucha bajito. Beto, te escuchas muy bajito. Así, ya un poco más. No, Mira, ya me escucho mejor. no. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me escuchan?
No, Beto, suenas muy bajo. ¿Lo escuchan ahí? ¿Podemos continuar? A ver, inténtalo, Beto. A ver, mira, hasta antes de 1962 tuvimos el esquema norteamericano, y era por mayoría relativa. Si en un distrito ganaba un diputado, no importaba la proporción de votos que tuviesen los demás. En 1962 se estableció lo del llamado sistema de diputados por partido como complemento del sistema norteamericano, pero no se correspondía a la proporción efectiva de la votación, llegaba solo hasta un determinado límite. La reforma de 1977 estableció el esquema, que no sabía yo el nombre del legislador, y estableció en esa época, en la famosa López, 2 fórmulas, que leerlas en forma de preceptos legales eran muy complicadas, y resto mayor. Desde entonces tenemos eso por lo que hace a los diputados de representación proporcional en listas nacionales, en 5 circunscripciones nacionales, y 300 por el esquema norteamericano de mayoría relativa. La propuesta desde entonces se ha tenido en sus diputados por representación proporcional. Originalmente eran 100, allá en 1979, después se amplió a 200 por el 86, que son los que se tienen actualmente. La reforma propone eliminar esos 200 diputados y que los estados lo elijan, pero ahora sí en listas de representación proporcional, estado por estado. Y el actual proyecto de reforma prevé las 2 fórmulas que existían en 77, que yo no conocía la autoría del estado francés. Uno resto mayor y bueno, una serie de fórmulas, de que por el número de votaciones por curules le corresponde a cada quien, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta la votación efectiva y no solo el padrón, y bueno. Y sí existe esa fórmula, pero no para todo el Congreso, solo para la representación proporcional. Y ahora, de aprobarse la reforma propuesta, tendrá que ser pues, para todas las legislaturas, para todo el Congreso, pero no en una lista nacional, sino en 32 listas, una por cada unidad federativa. Eso es la respuesta que les podría dar. Gracias, Beto. Espero que hayas escuchado completa la respuesta, Manuel. Yo agregaría Sí, que sí, sí. que existe, como lo ha dicho Beto, para el sistema de representación proporcional, el sistema de Hunt, sí que se aplica en México. ¿Alguien más que quiera contribuir algo? ¿Alguna inquietud? Si no es el caso, yo únicamente quisiera, les agregaría que estuvimos el día domingo, Arturo y yo, en una asamblea informativa organizada por Morena, platicando sobre la reforma electoral. Y fíjese esto, pues que uno tiene que ser más cuidadoso a veces lo que dice en el ámbito partidista, cuando el objetivo de las reuniones no es el debate, sino meramente informativo, tienes que ser un poquito más cuidadoso con lo que dices. Sin embargo, sí que hemos dicho algunas cosas que han rescatado hoy tanto Beto como Luis. Les decía yo el domingo que a mí me parece muy interesante la reforma, que me simpatiza mucho la idea, primero, de que se discuta una reforma electoral, independientemente si se vaya a aprobar o no en lo inmediato. Es indispensable que tengamos una nueva ley electoral y es imperante que capitaneemos ese debate. Les decía yo que esta reforma cambiará la forma de hacer política totalmente. Ya lo ha dicho Beto, las virtudes que podemos encontrar en ella, la eliminación de los cacicazgos, la eliminación de la reelección que menudos aprietos nos ha causado. Yo incluso me atrevería a pensar, no estoy del todo seguro, que esto va a jalarnos hacia un bipartidismo. Ahora, también lo que yo comentaba a voz baja el domingo pasado es que tiene sus cuitas, y algunas de ellas ya las hemos platicado aquí. Concretamente, la reducción de legisladores en el ámbito local. Local quiero decir cámaras de diputados y ayuntamientos. Y Beto lo ha explicado magníficamente. De Puebla tenemos un congreso de 41 diputados, lo bajamos a 25, 26. Pues el quórum lo van a hacer se va a hacer muy fácilmente. Y la constitución de camarillas va a ser mucho, mucho más fácil. Esto del Ayuntamiento de Puebla, comentaba Beto, bueno, son ahora 24 o 25 regidores, incluido el presidente municipal, desde luego. La reforma dejaría el ayuntamiento en 15 regidores. 9 creo que son del partido mayoritario, y el resto, máximo del mayoritario, y el resto de los demás partidos. Bueno, la reducción de los legisladores creo que tiene
de cualquier modo nos va a causar problemas. Por un lado, va a ser, puede desfavorecer el sistema democrático, en tanto el presidente, el poder ejecutivo va a poder tirar líneas sobre el legislativo. Es decir, la reducción de los órganos debilita los poderes legislativos y fortalece al poder ejecutivo. Pero por el otro es lo que ya decía Beto, se crean condiciones de ingobernabilidad. Una pequeña camarilla de un movimiento en falso de 2 o 3 regidores o de 5 o 6 diputados locales puede bloquearte. Ya déjense ustedes votarle en contra del Ejecutivo, simplemente bloquear y crearte, si no ingobernabilidad, sí ineficiencia en los poderes legislativos. Ya les digo, esto yo no lo platicaba tan abiertamente el domingo en el partido, pero sí creo que es importante discutirlo y empezar a cerrar las cuitas de esta reforma. Si no hubiera nadie más que hiciera algún comentario, Telésforo, como siempre, gusto saludarte. Si no tuviéramos ninguna otra participación, Telésforo, por favor. Por supuesto. Enciende tu micrófono, Telésforo, por favor. Buenas tardes a todos. Muy rápido, porque ya Alberto y el doctor han, sobre todo Alberto, explicado bastante amplio, aunque casi no le escuchamos la mitad de lo que dijo, pero entiendo yo que fue a profundidad. Yo creo, voy a ser concretísimo, yo creo que sí hay que trabajar sobre una reforma electoral. Es inminente hacerlo. Considero que el INE, o como se llame, debe seguir conservando su autonomía y su independencia. No estoy de acuerdo en que insinúa ahora quien tiene mayoría que volvamos a los tiempos en que el gobierno vuelva a organizar las elecciones. Esa fue la pelea que dimos durante muchos años y derrota tras derrota queríamos proporcionalidad. Finalmente lo logramos y ahora que se logra y se tiene por un partido mayoría, ahora se quiere afianzar, ya no dando esa proporcionalidad por la que cuando se era oposición se luchó. También considero que se debe iniciar mediante un debate muy profundo, muy tecnificado incluso, sobre el trabajo de la digitalización de la votación. Eso desde luego ahorraría enormes cantidades económicas. También considero que los partidos políticos, al igual que el organismo que califica las elecciones, también los partidos políticos deben hacer un esfuerzo por mantener su independencia, porque son los órganos que usamos la ciudadanía para contratar a quienes queremos que nos gobiernen. Y deben mantenerse independientes, porque nos podemos equivocar. A la hora de usar la vía de un partido político, no tenemos otro sistema ahorita. Es a través de los partidos, aunque a muchos no nos gustase. Finalmente, ese es el camino. Son para contratar a los gobernantes. Una más, estoy totalmente de acuerdo en que se reduzcan los diputados federales, los senadores, los diputados locales. Aquí el asunto tiene que discutirse para que la ley sea completa, cómo poder redistritar, recalificar con la población que hay, a qué número determinado de habitantes para las ciudades grandes. Porque también si el partido que gana tiene todo, bueno, pues entonces no hay ningún tipo de contrapeso ni observaciones. Si nos salió bueno el gobernante y el equipo que trabaje, magnífico. Y si nos salió
pésimo o deficiente, pues a resistir. O sea, yo creo que ahí debe buscarse en esa reforma algún tipo de contrapeso, sobre todo en la célula del crecimiento y del desarrollo que es el municipio. Esas son mis aportaciones, Baeza. Gracias, Teréforo. Te lo agradezco. Pues miren, si no hubiera nadie más que quisiera hacer algún comentario, pues bueno, no habiendo nadie más, no me resta más que agradecer a Luis. Adelante, adelante, por favor. No es precisamente sobre este tema, sino creo que es oportuno hacer referencia a la muerte de Luis Echeverría. Shakespeare en el discurso de Marco Antonio, en la obra de César, inicia su perorata con una frase que es terrible. Dice, el bien que los hombres hacen ordinariamente se entierra con sus huesos. El mal pervive después de su muerte. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a que aquellas personas que han sido negativas en la historia, pues nos volquemos para satanizarlas, porque ya se ha hablado de eso, ¿no?, de mandarlas a los infiernos, ¿verdad? Y yo creo que eso no es justo. Hay países, ¿verdad?, en los que, por ejemplo, un Robespierre es reconocido a pesar de las malas acciones que hizo, ¿verdad?, durante la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque también hizo cosas buenas. Y yo quiero resaltar, sin elogiar, sino simplemente en razón de justicia, pues que reconozcamos cosas extraordinarias que nos dejó legados también Echeverría. Quizás una de las más importantes es la creación de la Universidad Metropolitana. Alguna otra cosa sí, los colegios de bachilleres, solo en materia educativa. La reforma educativa del 72, con una dimensión educadora muy profunda, que tuvo errores y tuvo fallas garrafales, sí, hay que reconocerlas, pero no hay que dejar de reconocer las cosas buenas que nos legó. Y eso lo digo por todas las personas. Hay unos que al morir los hacemos santos, a pesar de que hayan sido unos perversos, ¿verdad? Pero los hacemos santos porque nos cayeron bien, ¿no? Y hay otros que, claro, hicieron cosas malas y es lo único que recordamos de ellos. No quiero hacer defensa de Luis Echeverría, quiero hacer defensa de aquellos que por errores que hayan cometido hay que condenarlos, pero por los beneficios que dejaron al pueblo, pues hay que reconocerse, sin por eso exaltarlos. Gracias. Gracias. Adelante, Manuel, por favor. Sí, muy rápidamente. Nunca lo he oído decir aquí en México, pero en España se suele utilizar un refrán para estos casos que dice así, un dicho: otro vendrá que bueno me hará. Tiene un poco relación con
vamos a decir, la calidad o digamos el legado tal y como está apreciado por la gente de los diferentes presidentes a lo largo de la democracia, que parece que va disminuyendo a cada presidente. Entonces la gente suele decir, bueno, es que Zapatero, es que Aznar o es que Rajoy, y parece como que se va a menos, entonces ahí la gente dice, bueno, otro vendrá, el que se está saliendo del gobierno, otro vendrá que bueno me hará. Me veis mal, como que he hecho he llevado un mal gobierno, pero el que viene detrás de mí, de mi partido o del partido de la oposición, aún me dejará a mí en buen lugar, a pesar de todo. Gracias, Manuel. Tengo a Beto en la línea. Beto, ¿querías añadir algo, por favor? También tuvo problemas para conectarse el embajador Luis García Germán. Beto, detente. A ver, Beto, intenta subir el volumen. No se le escucha a Beto otra vez. Hace unos segundos te escuchaba yo fuerte y claro. A ver, intentemos nuevamente. Muy bajito, Beto. A ver, ¿y ahora? Igual. ¿Ahora? Igual, grítanos, hombre, no. Bueno, intentémoslo. Decía que también había escrito el embajador Luis García Germán que le había costado un trabajo, parece que no logró contactarse, aunque sí quería asistir a la sesión. Y viene a cuento por lo siguiente, cuando yo le oí a él expresar su experiencia asistiendo con la representación de la misión diplomática de México a los funerales de Zhou Enlai. En esa ocasión se comentó de una existencia muy notable, de un experimento muy notable de irrigación por goteo en China. Y yo preguntaba a uno de los asistentes en esa ocasión que eso no es una técnica agronómica israelí. Y me dijeron, sí, Israel nos la dio a nosotros y nosotros tras bambalinas se las dimos a China. Eso seguramente en su época fue un secreto de Estado, nadie lo publicó, hoy nadie lo publica porque a nadie le importa, pero habla de una gran capacidad de estrategia política. Cuando Echeverría llega al poder, su primer acto fue expulsar, y eso casi nadie lo recuerda, al personal vinculado a la KGB de la representación diplomática soviética. Recordará que el jefe de estación era Oleg Merchiporenko. Así que la operación con la que Echeverría sirvió de punto de enlace, de punto de engranaje a las negociaciones de Nixon para aislar a la entonces Unión Soviética tras un acuerdo con China, son muy trascendentes, son de una trascendencia enorme, y hoy que viene de regreso la situación, en donde parece perfilarse todo lo contrario, pues coincidiendo con la muerte de él, hace que veamos que pues, estamos en presencia de un hombre con visión de estadista. En lo personal yo creo que es exagerada la visión que se tiene del sector empresarial de que descarriló el progreso económico de México. Fue un bache ciertamente, pero la hiperinflación, bueno, nunca hubo hiperinflación. La hiperinflación de 2 dígitos siguió con Miguel de la Madrid, no con él. Quiero que se recuerde eso. Y que finalmente, a pesar de ese desbache, el país siguió creciendo al 6%. Ahora, por otro lado, en el otro extremo, déjenme decirle, lo voy a lamentar mucho, pero ni en Tlatelolco ni en el jueves de Corpus del 71 se dio el delito de genocidio. Eso lo dijeron unos cuantos que yo creo que han vivido de ser parásitos toda su vida. No hubo genocidio. Hubo homicidio, que es una transgresión muy grave, nada más que hay que acreditar la autoría. Y se dice que Echeverría murió impune y eso no es cierto, fue sometido a proceso. Y si el proceso no obtuvo una sanción acusatoria, es porque de entrada la acusación estuvo siempre muy mal planteada. Yo creo que deliberadamente mal planteada. Eso es todo lo que yo opinaría. Muchas gracias. Gracias, Beto. Bien, ahora sí me parece que ya no veo ningún comentario. Si lo hubiera, es la oportunidad. Telésforo, adelante. Tu micrófono, por favor. Brevísimo, Paco, porque creo que todos los gobernantes tienen, digo, es injusto a veces ver solo lo negativo, ¿no? Aunque bien merecido, algunos se lo han ganado, pero también hay que reconocer algunas cosas positivas, además dentro de la longevidad que le dio la naturaleza a don Luis Echeverría.
efectivamente crea la Ley General de Educación a partir del movimiento que el doctor Luis Benavides señalaba del 72, la lucha que se dio en el magisterio muy grande por los 105 pesos hora, semana, mes. Yo estaba estudiando en ese tiempo, pero apoyamos la lucha en Guerrero de los maestros y se produjo la primera regulación a la ley educativa y se llamó Ley Federal de Educación, Ley Federal de Educación en 1973. Además de la creación de la Universidad de México que mencionó el doctor, hubo un gran impulso a las secundarias técnicas, y pues es válido reconocerlo. Florecieron las secundarias técnicas con sus himnos, la gente le tomó mucho cariño a la escuela técnica, fue la competencia más fuerte a las secundarias generales. Nos metimos en una batalla ahí, a donde llevabas a tus hijos a la escuela técnica o a la escuela general, por la lucha que se daba entre el alumnado, una lucha muy interesante. Creó la Escuela Normal Rural Emiliano Zapata o autorizó la creación de la Escuela Normal Rural Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos, cuando durante toda esa etapa y el gobierno de Díaz Ordaz fue de las 30 normales rurales en cerrar 15, quedaron 15 vivas, y en el gobierno de Echeverría se crea la escuela número 16, la Emiliano Zapata de Amilcingo, además de que inicia los programas que hasta la fecha cada uno quiere ser padre de un programa. Él empezó con Coplamar, que por cierto, el mismo personaje que dirigió Coplamar en aquellos años del Echeverriato, volvió a dirigir ahora Segalmex con el presidente que en este momento está en funciones. Además, bueno, pues México, nos guste o no, se dio a conocer a nivel internacional con la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, y también, nos guste o no, se creó el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia, y esto permitió que todos los niños con muy escasos recursos económicos siguiesen tuviendo acceso a lo que ya López Mateos había iniciado, que era darle un desayunito en la mañana. Gracias, Paco. Gracias a ti, Telésforo. Luis, ¿querías agregar algo? Adelante. Sí, no quiero que se me olvide, fue la época que tuvimos una llegada de gente extraordinaria de Chile, ¿verdad? Bueno, que tras la muerte ahí Salvador Allende. de Salvador Allende, ¿verdad? Pues se vino para acá y tuvimos refugiados realmente extraordinarios. Muchos de ellos se han quedado a vivir en México. No quiero exaltarlo, sino simplemente, insisto, que sea un reconocimiento de que las personas somos grises, blancos y negros, ¿no? A veces priva lo negro, pero pues aquí es como el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Gracias, Luis. Únicamente comentar que sí, que todos tenemos luces y sombras. No habiendo otra participación, ahora sí no me resta más que agradecerte, Luis, agradecerte, Beto, y a todos quienes han participado, agradecer también a Manolo por el apoyo técnico, y pues nada, despedirme y nos vemos en la próxima. Les agradezco. Hasta luego. Buena tarde, muchachones. Gracias. Buenas Telésforo. tardes y muchas gracias. Ha sido muy interesante, muy interesante. Gracias, Manuel.